Hola, soy Maxi Bromec, actualmente secretario de Deporte de la provincia de Catamarca. Para mí es un honor tener este cargo. Soy papá de 2 hermosos hijos, esposo y enamorado de Gaby Molina, mi esposa, mi compañera, mi amiga, mi confidente, es quien juntos formamos esta hermosa familia que para mí es lo más importante. Soy profesor de educación física, muchos años he ejercido la profesión de profesor, he sido director de escuela, soy abogado y estoy estudiando escribanía, que en poquitas materias, si Dios quiere, me recibo también. Cuando me comencé con la parte educativa, empecé desde muy chiquito. Cuando tenía 15 años, estaba en la secundaria y me invitaron a acompañar a los viajes de estudio de los chicos más chiquitos de primaria. Entonces siempre llevaban chicos diferentes del secundario. Y una vez me llevaron y a partir de ahí me empezaron a llevar en todos los viajes. O sea que desde los 15 años llevo y manejo grupos. Ahí es donde termino la secundaria y dije, bueno, quiero ser abogado. Pero la situación económica de mi familia en ese momento no podía hacerlo, tenía que estudiar de día. Entonces me puse a trabajar en el mismo colegio donde dejé de estudiar y a la noche estudiaba educación física. Al haber sido deportista toda mi vida, haber tenido muchos premios y logros en el deporte, dije, bueno, voy a estudiar educación física. Y a su vez, desde los 15 años que manejaba grupos de chicos, así que me gustaba mucho. Me recibí de maestro de educación física, luego de profesor de educación física y para mí es una pasión, siempre una pasión enseñar. Yo sentía que desde el patio, desde lo que uno podía transmitir, podía enseñar algo diferente. Y siempre recuerdo a mis grandes maestros que me decían, no importa lo que enseñes, siempre eso es una excusa, es un instrumento. Y la educación física es un instrumento, el deporte es un instrumento, pero vos debés enseñar valores. Y eso me quedó siempre grabado, que son los valores lo que determina a una persona. Y ahí comencé mi carrera y en un momento viajo a Catamarca por distintas circunstancias y termino de estudiar el profesorado de educación física en Catamarca. Y la vida me premió, porque años más tarde, como profesor de educación física, trabajé en muchísimas escuelas, en las escuelas municipales, en escuelas públicas, en escuelas privadas, y a los 25 años logré ser director de una escuela. Pero antes de esto también, cuando estuve en el profesorado de educación física de Catamarca, fui el primer presidente del centro de estudiantes. Recuerdo que hicimos una votación en la lista única y gané 491-1. Y ese uno que me votó en contra hoy trabaja conmigo, así que imagínate las cosas de la vida, lo que son, que siempre nos cargamos y nos reímos. Como te decía, a los 25 años logro ganar un concurso, soy director de escuela y siempre me apasionó. Pero me quedó esa espinita de decir, ¿por qué no poder estudiar aquello que quise siempre? Y hoy la vida me lo permitía. Entonces me puse a estudiar abogacía también. Mientras tanto trabajaba en la escuela, era director. Tenía un programa de televisión que se llamaba Saber para Crecer, que trabajaba con los jóvenes. Y era un viaje, me acuerdo ya en esa época, era un viaje a Carlos Paz de preguntas y respuestas. Yo era productor, lo hacía cuando trabajaba en la municipalidad. Y bueno, y luego pude estudiar abogacía y recibir. Y para mí era un doble premio. La verdad la carrera la hice en 4 años, pero después de esos 4 años tuve un problemita de salud, que me faltaba solamente la tesis y la última materia, y eso lo había hecho en 4 años, había estudiado, tenía todo 10 en las notas, y en ese momento me di cuenta, y la vida me hizo dar cuenta que no era lo importante el 10, que no era importante esa nota, que cuando me pasó lo que me pasó de salud, que tuve una insuficiencia renal, donde tuve que ir a trasplante, me di cuenta de que había cosas mucho más importantes en la vida también. Y seguí estudiando y seguí formándome y sigo estudiando actualmente, porque de muy chiquito mi papá siempre nos enseñaba y nos hacía leer 1 hora. En eso, cuando éramos chiquitos, leíamos cuentos. Entonces siempre antes de dormir leo. Cuando fui más grande empecé a leer para poder recibirme. Entonces el hábito de estudio y de lectura siempre lo tuve gracias a mi papá. Mi papá es yugoslavo, en este momento es esloveno en realidad, pero en aquel cuando vino a los 11 años, o sea que tuvimos esa educación muy firme y muy estricta del europeo clásico, y él pasó muchas necesidades, mucha hambre, porque a los 11 años viene a la Argentina, entonces nos educó desde el trabajo, desde muy chiquito trabajo. Nosotros tenemos fábrica de muebles, mis padres, y desde los 6, 7 años ya nos hacía ir visitar el negocio, y después empecé a ser carpintero, y después fletero, y chofer, pero siempre en el ámbito del trabajo. Y eso le agradezco a mi papá, porque me enseñó a trabajar, me insertó ese espíritu. Quizás hoy soy diferente yo con mis hijos, porque uno aprende las cosas buenas y las cosas malas, lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Pero toda esa experiencia de vida, de trabajar desde tan chiquito, desde esforzarme, de poder sacrificarme,
me llevó hoy a amar lo que hago. Mis modelos a seguir, en este caso, viene de mi propia familia. Yo tengo un tío que se llama Pedro Opeca, que es sacerdote misionero, que está en Madagascar, que creó Akamasoa, que es una fundación donde sacó gente de la basura. Hace poquito salió en varios programas de televisión, lo pueden buscar, el padre Pedro Opeca. Y sacaba a la gente de la calle, de las basurales, y ya crearon 17 ciudades, desde el trabajo, desde el esfuerzo. Entonces desde chiquito me crié con eso. Tengo una familia muy religiosa, pero siempre Pedro, mi tío, que hace poquito cumplió 70 años y pude ir a visitarlo porque vino a Argentina después de muchos años, es ese modelo a seguir. Es una persona que pudo generar en el otro, pudo transformar la realidad a través de sacar lo mejor del otro. Y esto es lo que siempre pensamos. Y esto es lo que yo lo veo como modelos. Yo te lo puedo decir desde el deporte. Cuando nosotros comenzamos con el deporte, iban los chicos de Catamarca y se enfrentaban contra Córdoba o Buenos Aires y decían, uy, mirá, iban como arrugando, como hacia atrás. En los últimos Juegos de Vita tuve el orgullo y el honor de escuchar, cuidado, ahí viene Catamarca. Y este fue un proceso de superación, de decir que podemos, de que entendemos. Y esto que saqué de mi tío, de decir que cada uno puede mejorar en la situación que está, que el mundo cambia desde el lugar donde estás, pero vos tenés que superarte. Por eso siempre este espíritu de superación en mí, porque debo mostrarle y enseñárselo a mis hijos. Y yo les digo a mis hijos siempre, si papá pudo superar ciertas adversidades, y pudo estudiar, y pudo recibirse, y pudo trabajar, todos pueden, y ustedes pueden. Y eso lo creo fehacientemente, que todos pueden mejorar y superarse. Y eso es, no importa el lugar donde esté, lo que me toque ser como docente, como político, como funcionario o como papá, siempre tengo la misma convicción. Uno puede superarse. En un momento la doctora Lucía Corpasi me llama y me da el honor y me dice que voy a ser secretario de Deporte de la provincia. Yo estaba súper formado, fui deportista toda la vida, soy profesor, casi ya me recibía de abogado en ese momento. Y para mí era toda una responsabilidad, un orgullo y un desafío, que por supuesto que acepto y me llenó de orgullo. Pero cuando uno se sienta en el sillón dice, bueno, ¿qué hace ahora un secretario de deporte? Y ahí es donde comenzamos a armar equipos, a trabajar. Y ese año fue el año 2011. Tengo la suerte de acompañar a la doctora Lucía desde hace muchos años. Y en ese momento es donde empecé con el trasplante. Y luego el trasplante estuve 3 meses afuera, tuve algunos problemitas que tuve que superar, tuve algunas operaciones. Cuando pasé esa enfermedad, cuando estuve luego de ese problema, estaba justo en los Juegos Olímpicos. Entonces yo me acuerdo que estaba internado y veía los Juegos Olímpicos y estaba un deportista que se llama Molinari, Federico Molinari, y yo le decía, dale que podés, dale que podés. Pero en realidad me lo decía a mí, dale que podés, dale que podés. Y los médicos no entendían cómo podía salir. Y me preguntaron, no entiendo cómo no estás deprimido, cómo no estás en una cama, cómo podés salir tan rápido. Y yo le decía, no, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo, tengo a mis hijos, y siempre pensando en eso, mi familia, en el deporte, que siempre fui deportista y siempre supe que se podía más, y por supuesto también en Dios. Yo siento que Dios me dio una misión. Dios me dio una misión que es ayudar al otro, proteger a mi familia. Entonces fue un año muy difícil, un año muy duro, pero un año de aprendizaje. Para mí el contacto con la gente es fundamental. Por eso te hablaba de la secretaría, del cariño con los deportistas, y esto fue mucho más allá. Y la gente se acerca y te abraza y te saluda y se siente identificado. Y cuando conoce tu historia de vida, siente que vos les das fuerza. Y en esto también mucho con los jóvenes. Como te conté hace un rato, como les conté hace un rato, trabajo con los jóvenes desde hace muchísimo, como profesor en el programa Saber para Crecer. Y acá dijimos, tenemos que trabajar con los jóvenes. E hicimos los buzos. Y los buzos en realidad para nosotros no es la presentación, no es el baile. Eso es una consecuencia de un montón de cosas que los chicos generan, que se juntan, que se ensayan, que genera valores entre ellos, que se aprenden a valorar. Y estoy convencido que los jóvenes son revolucionarios sociales, pero hay que avisárselo. No se dan cuenta. A veces sienten o tienen una pasividad que los llevó a la misma sociedad, que hay que hacerlos dar cuenta que son ellos los que van a generar la revolución. Entonces nosotros a través de estas cosas queremos hacer. Y cuando los chicos vienen, me pasó una anécdota divertida que venía una empleada de la secretaría y me dice, hola secretario, ¿cómo le va? Y con un hijo joven y me dice, ¿qué hace Maxi? ¿Cómo andas? ¿Cómo lo vas a tratar así al secretario? No, y no es así, le digo, no hay problema. Si esto es lo que genera, llamar el Maxi. Yo siempre digo lo mismo, más allá de la profesión que tengas, más allá del cargo que tengas, si dejas de ser Maxi, si te dejan de llamar por tu nombre es que algo no está bien.
Y esto es lo que me impulsa y lo que me genera el contacto con la gente. Me encanta ir por los barrios, me encanta ir a los clubes, me encanta ir a aquellos que más necesitan, me encanta también ponerme el traje e ir a representar a la provincia en la reunión de secretarios de deporte. No importa con quién, pero el contacto con la gente es una de las cosas que más disfruto. Yo creo que Catamarca tiene un potencial inmenso y creo que hace algunos años se está demostrando, pero por sobre todo el valor humano. Creo que la gente es lo que hace diferente Catamarca, sus paisajes, la minería, pero por sobre todo la gente. Entonces yo creo que todavía tenemos que seguir trabajando en esto. En esto es lo que veníamos hablando, de cada día poder ser mejores. Y creo realmente que Catamarca tiene muchísimo futuro, en todos los sentidos, en todos los aspectos. En el turístico, en el productivo, en lo religioso. Catamarca tiene para sobresalir. Muchas veces no lo sabemos nosotros mismos. Desde Catamarca no sabemos todo lo que nos falta por dar, por exponer, porque nos conozcan. Pero una vez que te conocen, una vez que los conocen, se enamoran de Catamarca. Y eso creo que es lo importante. Muchas gracias Catamarca 360, me sentí muy cómodo. Gracias por esto que hacen, que es tan importante, que nos conozcan desde otro lugar, que nos conozcan quiénes somos, y esto es a ustedes. Así que sigan así, los felicito y muchísimas gracias por esta oportunidad.